Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro analista invitado a esta hora. Andrés Úsuga, abogado y especialista también en temas de seguridad. Doctor Úsuga, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Colombia Opina. Caterine, muchísimas gracias por la invitación a ti, al doctor Juan Fernando y a todos los que los ven a esta hora en esta situación del país tan complicada, pero un abrazo especial para ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar de una con esto. Todos sabemos, doctor Andrés Úsuga, usted que es un analista experto en seguridad y que ha pertenecido a las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿por qué si es tan sencillo de entender lo que está sucediendo hace muchísimos años entre Nariño, Cauca y el sur del Valle del Cauca? ¿Por qué es tan difícil resolver eso? Más allá de una ideología que se tenga o de un proyecto de una presunta paz total, que aquí no ha caminado en nada, ni un ilegítimo proceso de paz de Juan Manuel Santos. ¿Por qué somos tan débiles, hombre, para esto y para entender que la fuerza del Estado es lo que puede arrodillar a todos los pillos que tiene esa zona? Juan Fernando, yo le soy sincero, yo creo que es un poquito más complicado de lo que a veces se ve. Y es, en este momento, este gobierno, que si usted bien lo recuerda, y creo que sí, que dijo que se les acababa el ELN en 3 meses, apenas ellos empezaran a gobernar, este gobierno perdió algo que es supremamente importante para él y para el país. Pero con lo que él pierde, después perdemos nosotros algo más importante. ¿El que pierde? Este gobierno no tiene autoridad moral estatal, no la tiene. Este gobierno no tiene, y entre más escándalos le salgan va a ser peor. Porque si usted bien recuerda, doctor Juan Fernando, yo que tenemos aproximadamente la misma edad o estamos por ahí, ¿usted se acuerda a quién era, cuál fue el gobierno que le dieron los golpes más duros? ¿Cierto? Las delicias, todos esos golpes grandes son 96, 97. ¿Por qué? Porque son momentos en los que un Estado debilitado, porque un gobierno está debilitado, porque no tiene la autoridad moral, no tenía, el señor Samper no tenía la autoridad moral. Entonces, le dan golpes muy duros. ¿Y por qué adicionalmente se empiezan a sumar cosas peores aquí? Y es, adicionalmente a que este gobierno no tiene la autoridad moral estatal para poder exigir cosas, porque pues está soltando delincuentes, está buscando hacer proyectos de ley y de decreto para soltar a los de primera línea, porque le están descubriendo una cantidad de escándalos de corrupción, de la plata, claro que él siempre había dicho. Entonces ya no tiene ni siquiera cómo conversar o cómo dialogar, qué es lo que él quería. Y lo que sí ha venido pasando y se está consolidando específicamente en este gobierno es algo muy grave. Se está consolidando algo que se estaba buscando desde el gobierno del señor Juan Manuel Santos. Y es, hay una triada virtuosa con la cual el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no solamente él, sino con el apoyo pues inclusive del gobierno norteamericano, habrá que reconocerlo, pero también lo intentó el gobierno del doctor Iván Duque, y el señor Juan Manuel Santos sacrificó esa triada. Hoy se está consolidando que la triada está casi que acabada totalmente. Se la voy a contar. Las Fuerzas Armadas, concepto grande, porque en las Fuerzas Armadas están las 3 fuerzas militares y la Policía Nacional. Esas 3 Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estaban haciendo un trabajo de operaciones conjuntas muy importante en los gobiernos donde hubo voluntad de entregarle al pueblo colombiano seguridad y orden público. ¿Cuál es esa triada? 1, inteligencia. Entonces, si lo que estamos viendo es que hoy la Dirección Nacional de Inteligencia está en manos de un señor como Carlos Ramón González, que a lo que ha dedicado la inteligencia es a buscar chismes, a tumbar compañeros de gobierno porque no le caen mal, porque no le copian o por enemigos políticos. Ese es 1. 2, si usted no tiene la inteligencia consolidada desde la Dirección Nacional de Inteligencia, más las otras inteligencias, que es la inteligencia policial, IPOL, la inteligencia del ejército, que es propia, la inteligencia de la Armada, que es propia, la inteligencia de la Fuerza Aérea, que es propia,
pero que estaban trabajando conjuntamente las cuatro inteligencias, más la Dirección Nacional de Inteligencia, es muy complicado. ¿Por qué? Porque con la inteligencia, por ejemplo en el Cauca, esa inteligencia era la que se convertía en operaciones militares o policiales. ¿De qué forma? Esa información analizada, que eso es la inteligencia, información analizada para que se tomen decisiones por parte del decisor político, que en este caso es el ministro de Defensa o el presidente de la República, pues esa información ya no está llegando, porque ya no hay inteligencia, ya no hay ni siquiera información para analizar, para entregarle a él. ¿Y por qué? Pues porque acabaron la inteligencia, y eso es gravísimo. O le han ido acabando, le han ido recortando recursos, le han ido poniendo jefes que no sabían de eso, le han ido creando escándalos, le han ido creando una mala información, unas operaciones de información en contra de... Pues, esa es la primera patica de la triada virtuosa. Y las dos segundas patas de la triada virtuosa que tenían las Fuerzas Armadas eran, uno, la aviación. Con inteligencia hacían operaciones militares muy importantes que en el derecho internacional humanitario se llaman operaciones beta. Esto es, operaciones de bombardeos, que es lo que hoy, no solamente usted me lo pregunta mis alumnos, me lo pregunta mi familia, me dice, oye, ¿por qué no bombardean en el Cauca, pues? ¿Por qué no bombardean en Miranda, en Caloto? ¿Por qué no bombardean en, ¿dónde más? En Morales, que hoy está la situación complicada. A uno, porque no hay inteligencia, y dos, porque por voluntad política no hay operaciones beta, no hay operaciones de bombardeo. ¿Por qué? Porque no las quieren hacer, porque ellos saben que si hubiera información de inteligencia y hicieran las operaciones de bombardeo, tendrían una ventaja estratégica grandísima y no estaríamos en la situación donde estamos. Y tres, la tercera patica, me disculpo por esta gripa tan terrible que tengo, es las fuerzas especiales. Una de las mejores fuerzas especiales del mundo, una de las mejores tropas entrenadas del mundo, son las fuerzas especiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Pero sin inteligencia, de nuevo, si no tienen inteligencia, no van a poder hacer operaciones especiales, operaciones de las fuerzas especiales, que son, por ejemplo, como pasó durante un buen tiempo acá, golpear a los objetivos de alto valor estratégico, vía operaciones beta, operaciones de bombardeo y operaciones de fuerzas especiales. Hoy no hay ni la voluntad política, ni la plata, ni el entrenamiento, ni los hombres, porque los hombres que tenían la información, la capacidad, los fueron sacando. Y ahí está la echada de los generales, la echada de los coroneles, una cantidad de gente. Entonces, básicamente, esa es la razón por la cual no tenemos supuestamente cómo atacar. Ahora, hay gente muy buena todavía. Sí, pero perdieron algo que es más esencial, y es la voluntad de lucha, la voluntad de combate. ¿Se acuerda, doctor Juan Fernando, que había una campaña que le decían fe en la causa hace unos años? Sí. Las tropas hoy no tienen eso. Las tropas hoy están absolutamente confundidas. Ellos dicen, pero entonces yo capturo o no capturo, doy de baja o no doy de baja, diseño la operación o no la hago. ¿Por qué? Porque si la hago me pueden echar, me regaña el ministro, me regaña el propio comandante del ejército, me regaña el propio director de la policía. Y esa confusión que tienen las tropas también la tiene la opinión pública, usted y yo, la tienen la opinión, la población civil de esos lugares. Incluso, ¿verdad? Se la pongo más allá, doctor Juan Fernando y doctora Caterina, esa confusión la tienen las autoridades locales. Los gobernadores y los alcaldes están en esa misma confusión. Ellos dicen, no, es que yo no sé hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede. ¿Por qué? Porque un día dice una cosa Oti Patiño, otro día dice otra cosa el ministro de Defensa, otro día dice otra cosa el presidente, y las tropas abajo están confundidas y nadie se va a meter en medio de una confusión porque no hay seguridad jurídica para ellas y tampoco para alcaldes y gobernadores. Básicamente es eso. Profesor Andrés Úsuga, analista de seguridad, abogado, le deseamos muchísimos éxitos esta semana. Gracias por atendernos desde el canal Cosmovisión en el programa Colombia Opina. Un abrazo gigante para usted y gracias. Doctor Juan Fernando, y para todos allá un abrazo. Dios bendiga.